Amigas y amigos, hay algunos cambios para el programa de hoy en el decorado del estudio. Así, por ejemplo, a mi lado tengo una talla en madera que representa a San Martín de Porras, realizada por el gran artista popular de Mérida, José Tadeo Rangel. Paso así al comentario inicial. Estoy convencido que el presidente Nicolás Maduro, por más que se ponga en duda lo que enseguida señaló, cree firmemente en el diálogo, en la necesidad que tiene el país de racionalizar el debate político y de crear condiciones para asumir con el apoyo de todos el grave problema económico. No tengo dudas al respecto, como sí las tengo sobre la actitud de la oposición. Me baso para hacer esta afirmación en los constantes, sostenidos y categóricos llamados del jefe de Estado a la oposición para que acepte sentarse en torno a una mesa, sin condiciones, solo en base a lo que establece la Constitución, con el fin de tratar los problemas que aquejan a Venezuela y de común acuerdo abordarlos. Pero la insistencia del presidente Maduro no ha tenido respuesta. Siempre la respuesta ha sido el desprecio, la descalificación del mensaje y la burla, o bien la reacción violenta que se traduce en el desconocimiento de la ley, así como la consiguiente apelación a acciones que afectan el orden público. Desde el momento mismo en que Maduro se impuso en las elecciones libres, democráticas, al candidato de la oposición, debió soportar el desafío de esta, el desconocimiento de su mandato mediante el empleo de la fuerza y el rechazo al veredicto de las urnas electorales. Así ocurrió en otras oportunidades, como en el caso de las guarimbas criminales. Ahora se repite la historia. El consenso a favor del diálogo se extiende. Ya no se expresa solo en el país, en Venezuela, donde de acuerdo a las encuestas, más del 80% de los venezolanos lo apoya, sino que en el ámbito internacional la tendencia es similar. Pero de nuevo se repite el rechazo de la oposición. ¿Qué lo motiva? ¿Qué se mueve detrás de ese rechazo inexplicable? Precisamente ese es el aspecto más interesante en lo que sucede y hay que abordarlo con absoluta claridad y responsabilidad. Para mí el rechazo sistemático de la oposición al diálogo tiene que ver con los planes alternativos que maneja el sector. El fracaso de las políticas que ha tratado de implementar después del 6 de diciembre de 2015, la imposibilidad de que prácticamente se realice este año el revocatorio por culpa de la incapacidad del liderazgo opositor en el manejo institucional de esta novedosa figura consagrada en la Constitución y el fracaso en la OEA de sus propuestas políticas injerencistas, la exaspera y hace que pierda los estribos y se torne más peligrosa. En tales circunstancias, para la oposición, la alternativa es la aventura, la exacerbación de la violencia y el desconocimiento absoluto de las instituciones. En síntesis, apostar a la insurrección popular con apoyo militar. Una insensatez total que la conducirá a repetir aventuras como el golpe del 11 de abril de 2002, el paro de la industria petrolera y las guarimbas. Pausa y al regresar converso con Eulogio del Pino, ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA. Del Pino, ministro del Poder Popular, Petróleo y Minería y presidente de PDVSA. Bienvenido. Muchas gracias, Vicente. Es un gran placer estar en tu programa, que es tan visto en todo el país y con una audiencia extraordinaria. Mira, hay dos blancos preferidos en este momento por la derecha nacional e internacional con respecto a Venezuela. Uno de esos blancos es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, objeto de todo tipo de descalificaciones, con la pretensión de desmoralizarla. Ha habido respuestas muy contundentes del alto mando militar, tanto del general ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, como del comandante de la Guardia Nacional y otros componentes de la Fuerza Armada. Y el otro blanco, más privilegiado aún, por decirlo de alguna manera, es PDVSA. Tú presides PDVSA.
Y por tanto, es muy importante lo que tú puedas decir. Yo creo que hay una confabulación, utilizo deliberadamente el término, contra esas dos instituciones fundamentales del Estado venezolano. En lo que a ti compete, ¿qué puedes decirnos al respecto? Sí, así es, y bueno, eso es un hecho, ¿no? Petróleos de Venezuela, como tú lo dices, es codiciada, ¿no? Es la más codiciada de todas, porque es la columna económica, ¿no? Cuando tú mencionas las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y PDVSA, estás hablando de una columna ética y moral y de una columna económica de nuestra revolución. Y es por eso que nos atacan. Atacan a PDVSA, a diferencia de las Fuerzas Armadas, que lo hacen con situaciones grotescas como la que acabamos de ver en estos días. A PDVSA la atacan es desde afuera y desde adentro, continuamente desprestigiando la calidad de nuestros trabajadores, los logros que obtienen, pero también desde el punto de vista de lo que se dice con respecto a producción, con lo que se dice con respecto a una situación inminente de quiebra. Y es increíble, José Vicente, porque eso ha estado así desde que la revolución pudo tomar el control de PDVSA. Yo recuerdo que en aquellos días del año 2002, cuando el sabotaje petrolero contra la patria, y que se retomó el control, cuando se retomó el Pilín León, después que celebraban, porque se celebraba todas las tardes en los grandes salones de fiesta de Caracas, y tú lo recordarás, las paradas de refinerías, las paradas de campo, y se celebraban como victoria. Cuando los trabajadores petroleros recuperan el control de la industria petrolera nacional, comenzó una campaña de que no, el próximo mes ya no pueden continuar produciendo. Y así ha sido. Por ejemplo, menospreciando la producción. Nunca habían reconocido los niveles de producción, cómo se recuperaron en Petróleos de Venezuela. Nunca. En estos días dicen de que nuestra producción ha bajado, de que estamos a punto ya de... Sí, se dan cifras incluso de 500.000 barriles día o 200.000 barriles día también, ¿no? Así es, y son cifras completamente irresponsables que se sacan a la luz pública y que llevan un ataque que es también financiero, José Vicente, porque al final eso lo que hace es que nos descalifican financieramente. Y cada vez que nosotros tratamos de hacer una estructuración financiera para manejar una situación que todas las empresas petroleras del mundo están atravesando, esta situación de bajos precios ha sido la más larga en los últimos 45 años. Vamos a cumplir el próximo mes de agosto 2 años de un ciclo de bajos precios, donde tiene toda una serie de características que afectan las inversiones, afectan los resultados financieros de las empresas. Y todas las empresas tratamos de buscar estructuraciones financieras para poder salir adelante en situaciones como esta, porque en el mundo petrolero, bueno, ciclos de altos y bajos precios han pasado muchas veces. ¿Y este repunte de los precios de las últimas semanas? Bueno, mira, allí es muy importante eso, porque ha tenido que ver mucho el rol que nuestro presidente Nicolás Maduro ha dirigido persistentemente desde la necesidad de la unión de los países productores. Y cuando hablamos de la unión, muchas veces se menosprecia o se desprestigia de que no, lo que se quiere es un precio de $100. Nosotros siempre hemos hablado que lo que se quiere es un precio de equilibrio, un precio que justifique los niveles de inversión y un retorno decente para todas las empresas productoras y los países productores. Y allí el presidente, este año, iniciando el año, comenzó y me dio la instrucción de iniciar una gira por los más grandes países productores, que nos llevó a anuncios como los que llevaron a la reunión de Doha del 15 de febrero, donde, bueno, los dos más grandes productores del mundo, Arabia Saudita y Rusia, junto a Venezuela y Qatar, hicimos una propuesta concreta de congelar los niveles de producción, porque los niveles de inventarios estaban llegando a niveles excesivamente altos. Luego fuimos capaces, el 18 de abril, allá nuevamente en Doha, de convocar a 18 países que representaban más del 60% de la producción mundial de petróleo, y que estábamos listos para llegar a acuerdos que permitieran equilibrar los precios. Lamentablemente, bueno, se dieron toda una serie de situaciones y presiones que no pudimos llegar
a la firma de un acuerdo que hubiese sido histórico, pero ya de hecho fue muy histórico el convocar a 18 países OPEP y no OPEP. Tuvo un efecto. Tuvo un gran efecto porque pasamos el invierno con un precio, cuando el presidente Maduro hace ese llamado, yo debo recordar, el precio de la cesta venezolana estaba en $19 por barril. Él lo ha mencionado muchas veces, como llegamos apenas a 77 millones de dólares de contribución al Estado en el mes de enero. Y hemos llevado el precio promedio en las últimas semanas a unos $40 para la cesta venezolana, que es el doble del precio que teníamos en ese momento. Hemos podido, en un momento donde estábamos en medio del invierno de los países del norte, y hemos podido llegar a valores de $10 por barril. Y fue esa acción lo que hizo una recuperación de los precios como la que hubo. Y esa caída de la producción de que habla sistemáticamente algunos voceros de la oposición y los medios. Ya, La caída allí, de 500.000 barriles día o 200.000 barriles día. Bueno, mira, allí ellos han dicho, por ejemplo, de que nuestra producción ha sido de 1.2, 1.3 millones de barriles. Algunas veces han dicho eso, que eso es, por ejemplo, lo que llevamos a China y a la India en estos días, es 1 millón de barriles de exportación. Allí son elementos completamente falsos, y yo debo decirlo con toda propiedad. Acabamos de hoy colgar en la red, y todos los oyentes lo pueden chequear en la página web de PDVSA, nuestro balance auditado, donde está el nivel de producción que nosotros estamos reportando. Y yo quiero ese nivel de producción un poco desmitificarlo, José Vicente, porque una cifra es la que se reporta en la OPEP, porque la OPEP tiene una característica que, por cierto, la OPEP antes se trataba con la emulsión de jugarle mentiras a la OPEP y entonces sobreproducirla, y era aquella famosa junta de Pinocho que dijo algún ministro de la época, porque lo que se estaba era tratando de ir contra la OPEP. Nosotros a la OPEP reportamos las cifras tal cual nosotros fiscalizamos con nuestro Ministerio de Petróleo. Nuestra producción, se puede hablar, cuando hablamos de la producción, y toda empresa petrolera del mundo habla de cuánto es la producción, hablamos de millones de barriles equivalentes, porque la producción, estamos hablando de crudo, estamos hablando de gas, estamos hablando de condensados y estamos hablando de líquidos del gas natural. Una empresa petrolera produce las 4 cosas. Nosotros, Venezuela, al cierre auditado para el año 2015 por una empresa internacional de reconocida calidad, produce 3.8 millones de barriles de petróleo equivalente. Ahora, eso está desglosado en el año pasado, 2.7 millones de petróleo crudo. Es lo que reportamos a la OPEP y es lo que todos los países reportan a la OPEP. Pero aparte de eso, nosotros producimos 90.000 barriles por día de condensado promedio. Eso no se debe reportar a la OPEP no se reporta el condensado, pero nosotros lo producimos y los vendemos, y está allí. Luego está la producción de gas. Nosotros producimos 4.8 millones, 4.800 millones de pies cúbicos de gas por día. Eso en términos de barriles de energía es 900.000 barriles de petróleo equivalente. Y producimos líquidos del gas natural, líquidos que se les traen al gas, que son líquidos, pero que tampoco se le reportan a la OPEP, de 100.000 barriles por día. Todo eso suma 3.8 millones de barriles por día. Lo que reportamos a la OPEP y estamos reportando es 2.7 millones de barriles por día. Esa es la producción nacional, eso es lo que reportamos a la OPEP mes tras mes. Y este es el cierre, que lo refiero porque es el cierre auditado al final del año 2015. Ahora fíjate, el ataque a PDVSA es global, total, mejor dicho. Por ejemplo, la corrupción. Se insiste mucho en ese aspecto. Tu respuesta. Correcto, eso es un tema muy importante, José Vicente, que te agradezco me pregunte. Nosotros tenemos los mecanismos de auditoría interna y externa. De hecho, el auditor fiscal, que es una autoridad única que no muchas empresas petroleras del mundo lo tienen, pero que nuestra ley venezolana lo exige, fue elegido por un concurso público, el doctor Miguel Jun.
allí todos los hechos, toda empresa del mundo está sujeta a posibles hechos de corrupción y de desviaciones en sus trabajadores. Nosotros somos una empresa de 140.000 trabajadores y obviamente algunos trabajadores cuando entran en procesos, en desviaciones de recursos, inmediatamente tenemos procesos internos de investigación que lleva a diferentes niveles, desde la desincorporación de los puestos, el pase a la fiscalía de la investigación y la fiscal puede dar cuenta de todos los casos de corrupción que hemos denunciado y se llevan a la fiscalía para su debida investigación y de hecho hay personas detenidas debido a hechos que se les han descubierto y han llevado a una investigación que los han llevado a la cárcel. Allí se ha tratado de crear en PDVSA, y es el ataque que tú mencionas, a la moral de nuestro trabajador petrolero que, bueno, todos los días sale al campo, a sus refinerías, con su trabajo, y se trata de generar un ambiente en contra de la empresa que nos impacta desde el punto de vista financiero, pero también nos impacta en la moral de nuestros trabajadores. Allí nosotros estamos muy alertas y estamos elaborando y perfeccionando nuestras normas de ética en la empresa, de forma tal de que los trabajadores tengan muy claro sus responsabilidades, porque están administrando un patrimonio que es público, que es del pueblo venezolano y que es hoy en día más que nunca del pueblo venezolano y que a él nos lo debemos. El presidente Maduro, en la marcha de los trabajadores de PDVSA, habló de la necesidad y órdenes al respecto de aumentar la producción. ¿Qué respuesta hay? Así es, y ese es un gran reto que tenemos, porque cuando hay estos procesos de precios bajos, José Vicente, una de las cuestiones uno de los puntos que más sufre es las inversiones. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos los compromisos con nuestro Estado, pero por otro lado, bueno, tenemos de que inversión para sostener los niveles de producción, todos los días hay una declinación en los yacimientos. Los yacimientos en Venezuela declinan a un ritmo de un 20% aproximadamente anual. Eso significa que si se producen 3 millones de barriles, bueno, son 600.000 barriles que tenemos que reponer para que la producción no baje. Entonces, todo esto dentro de este escenario nos ha llevado a, con las empresas mixtas, porque tenemos más de 50 empresas mixtas, eso es algo que muchas veces es desconocido por la opinión pública, donde están muchas de las empresas petroleras más importantes del mundo en sociedad con Petróleos de Venezuela. Y hemos llevado a esquemas de financiamiento donde el socio debe contribuir con un financiamiento para el crecimiento de la producción, para que apalanque el crecimiento de la producción. Por otro lado, estamos llevando los contratos de servicio, que tradicionalmente una empresa de servicio es, se me hace este servicio y yo pago por él a los 30 días. Estamos cambiando ese esquema. Cuando tenemos un problema de ciclo de precios bajos como que tenemos, debemos ir a un esquema diferente, un esquema de riesgo-beneficio para ambas partes, no solamente para el país productor. Y eso lo hemos discutido incluso en la OPEP, la necesidad de que los riesgos también los asumen las empresas de servicios. Y por eso hemos ofrecido un esquema donde ellos forman parte de toda la perforación, todos los servicios que son requeridos para levantar la producción, y en la medida que la producción se levante, hay un financiamiento que repaga el servicio. Entonces sí se va a incrementar la producción. Sí, y estamos implementando todos los mecanismos. Llevamos aproximadamente 2 años, estamos acelerando esquemas de financiamiento, incluso con empresas venezolanas. Hay dos empresas venezolanas, socias nuestras, como Suelo Petrol y la empresa Harvest, que pasó a manos venezolanas recientemente, que están financiando un promedio de unos $700 millones en 2 campos, claro, uno en el occidente y otro en la faja, para levantar la producción alrededor de 100.000 barriles, solamente esas dos, por darte un ejemplo. Circula la versión de un nuevo incremento del precio de la gasolina en este semestre que comienza. ¿Qué hay al respecto? Bueno, ese es un tema, por supuesto, cuya decisión, debido a las características y la importancia que tiene para todo el país, que lo reserva nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros alimentamos
la discusión con hechos, porque el aumento que ya se hizo, y que fue un aumento que, bueno, pasó y la población más bien sin ninguna crisis, como estaba siendo anticipado por estos factores que siempre están tratando de precipitar lo peor. Allí el presidente, gran parte de ese aumento que ya se hizo, es lo que está alimentando las tarjetas de alimentación que se están repartiendo entre nuestro pueblo. Es decir, ese impacto de ese incremento que hubo de 6 bolívares para la gasolina de 95, 1 bolívar para la gasolina de 91, ha ido para el financiamiento de esas tarjetas de alimentación que le están llegando directamente a nuestro pueblo y que nuestro vicepresidente está allí distribuyendo bajo instrucciones de Nicolás Maduro, de nuestro presidente. Allí nosotros hemos presentado de que para la magnitud del impacto de cómo ese plan, que es tan ambicioso, que va a ir creciendo, se requiere y el presidente nos los ha pedido, que haya una gradualidad en el impacto, pero que no hayan saltos bruscos, sino que sea algo que el pueblo pueda ir anticipando y pueda ir entendiendo y asimilando. Hoy en día, cuando tú vas y llenas el tanque de tu carro, por ejemplo, de gasolina de 91, te cuesta 40 bolívares. Eso es algo muy bajo. En Colombia, por ejemplo, llenar un tanque de gasolina equivalente de 91 son 492 bolívares. Eso nos produce, bueno, un impacto en la frontera. Ayer yo estaba con el gobernador Vilma Mora comentando esto, viendo qué medidas podemos recomendarle al presidente Maduro para poder... es lógico que la gasolina venezolana, que está alimentando mucho de esa zona fronteriza, la podamos comercializar en territorio colombiano. Llevamos adelantado conversaciones al respecto. Entonces, esas son medidas que tienen que darse, forman parte del equilibrio, del restablecimiento del equilibrio económico que estamos llevando adelante y que definitivamente el presidente Maduro tomará las decisiones a su tiempo. Eulogio, vamos a hacer una pausa y al regresar quisiera una explicación acerca del cierre. El 2015, que es el periodo cerrado más reciente. Allí yo pedí que esta vez, como hay todo este ataque, hiciéramos esa comparación con otras empresas de nuestro mismo tamaño, en una forma comparativa, ¿no? Y una de las formas de ver el resultado de una empresa es, bueno, ¿cuánto fue tu ganancia o cuál fue tu pérdida? Y en este gráfico se puede ver el comportamiento de la ganancia integral de la compañía el año 2013, 2014 y 2015. En rojo fuerte se ve el resultado para Petróleos Venezuela. Se ve una disminución en las ganancias. Es obvio, el petróleo, nosotros teníamos un precio promedio en el año 2014 de $88 por barril y el año pasado cerramos en $44 por barril del precio con el cual los mercados... Es obvio que hemos reducido las ganancias, pero... Fíjate la comparación, en punteado están otras diferentes empresas. ¿Cómo le fue a las otras empresas? Por ejemplo, nuestra ganancia el año pasado fue de 2.500 millones de dólares. Es el cierre financiero del año pasado, 2.500 millones de dólares en ganancia. Pero, por ejemplo, fíjate, la empresa Total ganó 231 millones de dólares. La empresa BP, estos números están en las páginas web de cada una de esas empresas. No es que estamos manipulando ni nada por el estilo. Se meten en la página web de BP y ven una pérdida de 8.000 millones de dólares el año pasado. Chevron, bueno, ganó 5.000 millones de dólares, pero Pemex perdió 25.000 millones de dólares. Y Petrobras, 51.000 millones de dólares. Pemex es la empresa mexicana. Y Petrobras es la empresa brasileña. Lo increíble es que cuando tú ves las calificaciones financieras de Pemex y Petrobras, son mejores que las de PDVSA. Allí es donde se ve la manipulación y el ataque que se da. Por ejemplo, empresas como Rosneft, Eni de Italia, 10.000 millones de dólares en pérdida. Y aquí se ve el comportamiento. Todos estos dieron pérdidas que están por debajo de este nivel y estos que están aquí, PDVSA, bajó a 2.500 millones de dólares las ganancias, es verdad, de los 12.000 millones de dólares que había ganado en el 2014, pero aún tenemos números rojos, rojitos en este caso de ganancias en el cierre financiero integral del año pasado.
Otra de las formas de medir la empresa es en su patrimonio, José Vicente. El patrimonio de la empresa en los últimos 20 años. Aquí estamos viendo la foto de la empresa en los últimos 20 años. Y esta curva, esta línea es el punto del año 1999, que fue cuando llega la revolución al poder. Tú ves cómo la empresa era una empresa totalmente estancada, una empresa, el patrimonio mide el nivel de inversiones que se habían hecho. Una empresa totalmente que no invertía. ¿Por qué? Porque la mayoría accionaria de las inversiones que se hacían se le daban a otros, para que tuvieran otros el control. Desde el momento en que la revolución llega al poder, tú ves como el crecimiento del patrimonio, que incluso el año pasado, con toda la situación que tuvimos, fuimos capaces de crecer nuestro patrimonio en 90.000 millones de dólares. Una empresa de 90.000 millones de dólares de patrimonio nos ubica, de acuerdo a todos los indicadores financieros, como la quinta empresa petrolera del mundo, reconocido por revistas como Petroleum International Weekly, por ejemplo. ¿Qué papel juega la reserva? La reserva petrolera, en este caso, bueno, ese es el gran potencial que tiene nuestro país. Ese es el gran, y es el objetivo de la codicia que hablábamos al principio del programa. Un país con reservas de 300.000 millones de barriles le da un potencial de desarrollo inmenso. Independiente de las vicisitudes y las coyunturas que se puedan estar viviendo, es una reserva suficiente para hacer un desarrollo inmenso del país, de un territorio como es la faja petrolífera del Orinoco, donde más del 80% de esas reservas están, pero un desarrollo integral de esa faja. Por eso cuando estuvimos con el presidente en estos días, le entregamos un trabajo de más de 4 años, que es el Plan de Desarrollo Integral de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Rafael Chávez Frías, que es un plan de desarrollo integral que no es solo la parte petrolera, es todo lo que tiene que ver con el ser humano en todo su contexto, un desarrollo integral en el corazón del país. Eso es lo que le da, bueno, un gran valor a la empresa y un gran valor a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es el accionista de esta empresa. El presidente Maduro aprobó un decreto en relación a las empresas mixtas que trabajan en el sector petrolero, que pueden cambiar su divisa en el DICOM. Sí. ¿Cómo estaba funcionando el decreto? Bueno, eso ha sido un gran impacto financiero para las empresas positivo, porque nos ha permitido reducir tremendamente los costos. Somos el principal ofertante del sistema DICOM para las divisas del país, empresas mixtas con financiamiento. Ello permite de que se cambien a ese sistema y que todos los gastos en bolívares, todas las inversiones que se hagan en bolívares, bueno, permite hacerlas de una forma tal que reduce tremendamente los gastos y también mejora tremendamente la eficiencia de inversión. Eso lo estamos ofreciendo para aquellas empresas que tengan financiamiento, porque es dando y dando. Es si la empresa trae, el socio trae el financiamiento, obtiene el beneficio de ese sistema cambiario que le permite operar mucho más eficientemente y con unos márgenes de rentabilidad mejores. ¿Y está funcionando? Está funcionando, sí. Podemos hablar con la gente del Banco Central. Tengo una reunión con ellos en estos días y podemos ver que somos los principales ofertantes de divisas. Y allí estábamos evaluando ese sistema, todo lo que se va a hacer con él en los próximos días, y bueno, allí la oferta es constante y es segura. Mira, PDVSA entró en asociaciones con Curazao y Aruba. Correcto. La refinería. ¿Cuál es el objetivo? ¿Operativo o geopolítico? Bueno, en el caso de Aruba es un objetivo muy importante desde el punto de vista económico, pero también muy importante desde el punto de vista político y de cooperación que ha mostrado Venezuela bajo la iniciativa de Petrocaribe. En cuanto a Aruba no está, pero Aruba sufrió un cierre de una refinería, que fue la refinería que representa el 15% del Producto Interno Bruto de Aruba.
una gran cantidad de trabajadores fueron echados a la calle por una empresa que decidió de un día para otro cerrar. El gobierno de Aruba nos ofreció la posibilidad de que nosotros operemos esa refinería. Hemos decidido operarla con Citgo, una empresa de petróleo de Venezuela, que le estamos dando por primera vez una operación de refinación fuera de los Estados Unidos, que con una muy pequeña inversión requerida vamos a convertir esa refinería en un mejorador de crudo. Es un mejorador que es requerido para el petróleo pesado de la faja petrolífera del Orinoco. Vamos a tener un mejorador como esto que usted ve cuando vamos a José, que hay 4 grandes mejoradores. Esto va a ser un 5º mejorador en el Caribe, apenas a 6 horas de navegación. Nos va a ayudar mucho en la operación, en el aumento de la producción que nos pide el presidente Maduro, y vamos a contribuir a la isla de Aruba y lo más importante, que es el plan que tenemos, es de llevar gas a esa refinería. Esa refinería puede operar mucho más rentable y eficientemente con gas. Y allí tenemos un yacimiento de gas en las costas venezolanas, que es el yacimiento de Cardón. Ese yacimiento es el campo de gas, uno de los 5 campos de gas más importantes del mundo, que inició su producción el año pasado. Por cierto, con pura inversión privada. Y fueron más de 3.000 millones de dólares allí invertidos. Estamos produciendo ya 600 millones de pies cúbicos por día de gas, suficiente para exportar y para satisfacer primero todas las necesidades de consumo interno en el país. Esa refinería, bueno, nuestro plan es establecer toda una red. El presidente Maduro viajó a Trinidad, allí firmamos un convenio también de suministro de gas. Allí Trinidad nos manifestó la necesidad de que tuviesen la posibilidad de suministro de gas venezolano, ya que sus reservas, bueno, se han ido declinando como todas las reservas del mundo. Y nosotros tenemos una gran riqueza de gas en nuestro Caribe venezolano. Y tenemos el proyecto Mariscal Sucre, que va a iniciar su producción muy próximamente. Tenemos la plataforma del Tana. Tenemos Colombia, tenemos un tubo que llega al centro del mercado colombiano de gas, construido por PDVSA en época, creo que tú eras nuestro canciller allí, que se hizo este tubo hasta Ballena en el Caribe colombiano, y que nos permite en estos días, vamos a iniciar la exportación de gas a Colombia. Yo te noto muy optimista, ¿no? Eso es bueno, desde luego. Pero ¿es compatible ese optimismo con la realidad del país en este momento? Ya. Los petroleros siempre somos optimistas. Desde el momento en que hacemos el primer pozo exploratorio en un campo, vamos con todo el optimismo que vamos a conseguir ahí el crudo que vamos a producir en los próximos años. El país está sometido a un tremendo ataque mediático, algo que yo creo que no tiene, y cuando lo veamos en la historia y en el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que ha sido equivalente o peor al que han sufrido otros países que después han terminado con invasiones. A esto es lo que estamos sufriendo nosotros. Y ese ataque lo que hace es tratar de mellar en el optimismo de la gente. Pero nosotros tenemos un pueblo con una increíble capacidad de entendimiento, con un altísimo nivel de conciencia, que ha entendido de que hemos vivido situaciones que han sido redistribuidas al pueblo en beneficios. Lo que hablábamos antes ha sido un crecimiento extraordinario en la satisfacción del pueblo, y que es un pueblo que, bueno, y es muy bueno, que cada vez aspire a más. Y ese aspirar a más, cuando llegan situaciones como estas tan complicadas, también ese pueblo reconoce de que, bueno, tenemos que enfrentar esas situaciones complicadas como la está enfrentando nuestro presidente y salir adelante. Es lo que hace la madera de un gran pueblo, que lo es la madera de los libertadores que corre por todo nuestro cuerpo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sabes? No, muchas gracias por estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Encantado, pues. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Y ahora los confidenciales. Del gran artista venezolano Emilio Lobo es este cuadro realizado en acrílico sobre tela, titulado No me olvides. De él escribió el poeta Carlos Contramaestre lo siguiente: la obra de Lobo se inscribe dentro del realismo mágico. Fue un creador, un investigador de la luz, de la forma,
fue un artista completo. Desde círculos del gobierno norteamericano se pretende la creación de falsos positivos para tratar de incriminar a altos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia. En información proveniente de cuerpos de inteligencia se ha podido determinar que la CIA, con base en información suministrada por la ultraderecha venezolana y voceros vinculados a empresas transnacionales, monta expedientes para involucrar a funcionarios venezolanos con actividades delictivas. Este tipo de acción, típico de organismos de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, que ya se ha practicado contra altos jefes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahora se centrará en altos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia para descalificar de esta manera a la institución en la actividad que realiza en defensa de la Constitución y del orden democrático del país. Se tiene conocimiento que para la realización de esta operación se utilizan instituciones y servicios de diferentes naciones de la región, entre otros la Dirección de Lavado de Activos del Ministerio Público de la República Dominicana, la cual ya habría ordenado la apertura de investigaciones conjuntamente con cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos. A medida que transcurren los días, se le complica más la situación a los dirigentes de la oposición. Hay tres situaciones que prácticamente los colocan contra la pared. Veamos. Una es el revocatorio, haberlo planteado en los términos triunfalistas en que lo hicieron, como si por el hecho de haber obtenido una importante votación el 6 de diciembre de 2015 estaba garantizada su realización y haber comunicado ese sentimiento a sus bases, mientras en la práctica nada hacían para viabilizarlo al extremo de emprender tardíamente su activación. Causa un daño irreparable a sus propósitos. No es posible hacer el revocatorio porque el tiempo no da, pero además hay que agregar que la recolección de firmas que se hizo en la primera etapa del proceso reveló desorganización y falta de escrúpulos por la cantidad de vicios que acumuló. ¿Cómo responder a sus electores que se ilusionaron con que Maduro saldría de la presidencia este año? No hay manera de hacerlo porque la decepción es demasiado grande. Otra situación comprometedora tiene que ver con el torpe manejo de la política exterior por parte de la MUD. Exageró la importancia que le atribuyeron sus dirigentes, la magnificación de las oportunidades y la promoción sin reserva de un supuesto y amplio apoyo en el exterior y el presunto aislamiento del gobierno venezolano. Retrató una realidad completamente distinta, lo cual quedó comprobado con lo que sucedió en la reunión de la Asamblea de la OEA en República Dominicana y posteriormente en Washington el pasado 23 de junio. Su derrota no solo en materia de apoyo, en lo numérico, sino en el descrédito generalizado que se hizo patente en el evento de su política para aislar a Venezuela, para que se le aplicara al país la Carta Democrática. Habría que agregar a esta derrota el golpe brutal que recibió el secretario general del organismo regional, Luis Almagro, su total descrédito, por lo cual la oposición pierde un soporte de la política que venía implementando. Una tercera situación es aquella en la que los dirigentes de la oposición son derrotados en todo cuanto tiene que ver con el planteamiento del diálogo. Han sido reiterativos en el rechazo al diálogo, tanto en forma abierta como solapada. Todos los llamados del presidente Maduro son descartados y banalizados, pero el diálogo retomó de pronta vigencia. Estados Unidos y Canadá adhirieron al planteamiento. La mayoría de los países de la región igual. UNASUR y otros organismos regionales tomaron el diálogo como bandera y se constituyó un equipo de facilitadores con los expresidentes Zapatero de España, Fernández de República Dominicana y Torrijos de Panamá, que ha trabajado con seriedad. También es importante destacar el apoyo de la Unión Europea a la política de diálogo. A lo que sucede con el diálogo hay que agregar que la entrevista solicitada por el secretario de los Estados Unidos, John Kerry, a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abrir las puertas a una nueva relación entre las dos naciones, refuerza la tendencia al diálogo y deja prácticamente fuera de juego a la oposición
que está obsesionada negando su factibilidad. Esta situación que encara la MUD es fuente de conflictividad y ya trascienden informaciones sobre el malestar creciente que existe en la alianza opositora. Se extreman las tensiones y crece la recriminación a aquellas políticas a las que se le responsabiliza de los gruesos errores cometidos. Aumenta la preocupación en los altos niveles de la dirección de los partidos políticos venezolanos, tanto de la oposición como del gobierno, por la manera como crece la polarización y con ello los hechos de violencia. Lo que ocurre se atribuye al discurso de los distintos bandos participantes en la política nacional. El discurso está recargado de amenazas y descalificaciones a troche y moche, lo cual determina que en las militancias cundan las posiciones radicales. La preocupación por el fenómeno tiene que ver con sus próximos desarrollos, ya que la tendencia es a que cada día se radicalicen más las posiciones. Confidencial al cierre, Interlace. Número 1. La cesta Petare, el nuevo indicador de precios de Interlace, se ubicó en bolívares 126.300 bolívares para el pasado 15 de junio, lo que representa el costo total de 42 productos regulados entre canasta básica y artículos de higiene personal, que son revendidos por los bachaqueros en la redoma de Petare. Número 2. Desde el 1 de abril hasta el 15 de junio, el precio de la cesta Petare ha aumentado 80.255 bolívares, es decir, 174,3%. Número 3. Actualmente la cesta Petare se ubica 12 veces por encima de lo que costaría la misma cantidad de productos según los precios oficiales, y en algunos artículos supera hasta 72 veces el precio justo fijado por la superintendencia. Número 4. Para el 15 de junio se encontraron solo 36 productos de los 42 evaluados. 23 productos aumentaron su precio, 4 disminuyeron y 9 se mantuvieron. Número 5. Productos de las marcas oficiales La Casa y Los Andes, como leche, pasta, aceite y mantequilla, distribuidos por los comités locales de abastecimiento y producción, son comercializados ahora por los bechaqueros hasta 72 veces por encima del precio oficial. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.